Hola, hola, queridísimos seguidores de este vuestro canal. Qué alegría teneros de nuevo por aquí. Espero que estéis súper bien, con las energías a tope y listos para sumergiros en un tema que os aseguro, os va a dejar con la boca abierta y muchísimas preguntas. Hoy vamos a desgranar uno de esos misterios que parecen sacados de una telenovela, pero que, ojo, tienen que ver con uno de nuestros galanes internacionales favoritos. Sí, hablo de Can Yaman. Ese actor turco que nos conquistó a todos con su mirada intensa y su carisma arrollador. Seguro que muchos de vosotros ya estáis pensando en la pregunta del millón: ¿Can Yaman ha vuelto a dar el sí quiero? ¿Está casado de nuevo? Y si es así, ¿por qué? ¿Qué ha llevado a esta estrella a pasar por el altar una vez más? Antes de meternos de lleno en este lío de amores, infidelidades, reconciliaciones y sorpresas, os invito, como siempre, a que no os olvidéis de darle a ese botón de suscribirse. Es gratis, fácil y así no os perderéis ninguna de nuestras exclusivas y todos los cotilleos jugosos que os traemos. Venga, dadle ahí y seguimos juntos. Bueno, vamos a lo que nos interesa. La noticia ha saltado como una bomba en el mundo del corazón y las redes sociales no han parado de hablar de ello. Las revistas, los portales de noticias, los fans, todos están pendientes de cada movimiento de Can Yaman y de las mujeres que le rodean. Y es que, seamos sinceros, la vida amorosa de Can Yaman siempre ha sido un torbellino. Un vaivén de relaciones intensas, rupturas sonadas y rumores que van y vienen como las olas del mar. Recordemos que hace no mucho, todo el mundo daba por hecho su enlace con la periodista italiana Diletta Leotta. La boda parecía inminente. Se hablaba de preparativos, de vestidos, de invitados de lujo. Todo un despliegue mediático. Sin embargo, para sorpresa de muchos, la relación se terminó de forma abrupta y sin muchas explicaciones claras. Como suele pasar en estos casos, las redes sociales se llenaron de especulaciones, celos, infidelidades, incompatibilidad de agendas, presiones mediáticas. De todo un poco. Algunos decían que era la distancia lo que había roto la pareja, otros que Can tenía un espíritu libre e incontrolable y otros, claro, apuntaban a terceras personas. Y es aquí donde entra la parte intrigante de nuestro tema de hoy. Porque a pesar de esa ruptura con Diletta, la vida amorosa de Can no se ha calmado ni un ápice. Se le ha relacionado con otras mujeres, algunas muy conocidas, otras un poco más anónimas, pero siempre con ese toque de misterio que rodea al actor. Pero la pregunta clave sigue siendo: ¿hay una nueva boda en el horizonte? ¿Ha encontrado Can Yaman a la persona con la que quiere compartir su vida para siempre, o se trata de un nuevo romance fugaz? Las últimas informaciones, y aquí es donde el misterio se vuelve más jugoso, apuntan a que Can podría estar nuevamente comprometido. Sí, habéis oído bien. Comprometido. La palabra boda vuelve a sonar, pero esta vez con otro nombre. La afortunada, o al menos la protagonista de los últimos rumores, es la modelo y actriz italiana Francesca Chillemi. Muchos la conocéis por su paso por Miss Italia y su carrera en la actuación. La relación entre Can y Francesca no ha sido un secreto a voces, sino más bien un secreto a gritos, que las cámaras no han tardado en captar. Se les ha visto juntos en numerosas ocasiones, compartiendo momentos que a todas luces parecían indicar algo más que una simple amistad. Paseos románticos, cenas íntimas, viajes. Las imágenes han sido suficientes para alimentar las especulaciones y para que muchos fans crean que la historia de amor entre el turco y la italiana va muy en serio. ¿Pero por qué la pregunta de volver a dar el sí quiero? Pues bien, porque la relación anterior con Diletta Leotta hizo creer a muchos que una boda estaba cerca. Y ahora con Francesca, el mismo patrón parece repetirse. La intensidad de las apariciones públicas, las declaraciones, los gestos de cariño, todo nos lleva a pensar que se está cocinando algo grande. Ahora bien, ¿qué ha llevado a Can Yaman a considerar pasar por el altar de nuevo, especialmente después de una ruptura que para muchos fue bastante inesperada? Aquí es donde podemos entrar a analizar algunos aspectos. Primero, y quizás el más obvio, es que Can Yaman es un hombre que parece vivir la vida con mucha pasión. Cuando se enamora, parece hacerlo con todo su ser. Y si encuentra a alguien que realmente le llena, que le complementa y que le hace feliz, no es descabellado pensar que quiera dar un paso tan importante como el matrimonio. A pesar de su fama, de su vida ajetreada y de los constantes focos sobre él, es posible que Can busque esa estabilidad y esa conexión profunda que solo una pareja puede ofrecer. Segundo, hay que tener en cuenta la cultura y las tradiciones.
Aunque Can Yaman es un actor reconocido a nivel mundial y su vida es muy moderna, no podemos olvidar sus raíces. En muchas culturas, el matrimonio es una institución muy importante, un paso natural en una relación seria. Es posible que a pesar de su estilo de vida cosmopolita, ciertos valores sigan siendo importantes para él. Tercero, las influencias externas. No podemos negar que el entorno de una estrella de la talla de Can Yaman puede ser complejo. Rodeado de representantes, agentes, fans y medios de comunicación, las decisiones personales a veces pueden verse influenciadas por factores externos. Quizás la idea de una boda, especialmente con una figura pública como Francesca, también pueda tener un componente mediático y de proyección para ambos. No digo que sea el único motivo ni mucho menos, pero sí es un factor que no se puede descartar por completo en el mundo del espectáculo. Además, pensemos en la química. ¿Qué es lo que puede haber conectado a Can Yaman con Francesca Chillemi de una manera tan fuerte? Las apariciones públicas nos muestran una complicidad evidente. Se les ve relajados, sonrientes, disfrutando de la compañía mutua. Y eso, para cualquier pareja, es un indicio muy positivo. Quizás Francesca ha logrado conectar con esa parte más íntima y personal de Can que a veces queda oculta tras la fachada de estrella de cine. Quizás ha sabido entender su ritmo de vida, sus aspiraciones y sus miedos. Ahora, sobre la cuestión de volver a dar el si quiero. Si finalmente se confirma una boda, ¿qué nos dice esto sobre la forma en que Can Yaman aborda el matrimonio? Podríamos interpretar que para él el matrimonio no es un punto final, sino un nuevo comienzo. Que cada relación, cada experiencia, le enseña algo nuevo y le permite crecer como persona y como pareja. La ruptura con Diletta, aunque dolorosa, podría haberle servido para reafirmar lo que realmente busca en una relación y en un compromiso. Es importante también recordar que aunque las noticias parezcan definitivas, en el mundo del corazón a veces las cosas cambian de un día para otro. Los rumores, las especulaciones, son parte del juego. Pero en este caso, la evidencia fotográfica y la intensidad de los encuentros entre Can y Francesca sugieren que hay algo real detrás de todo. ¿Por qué tantas ganas de casarse? Quizás Can Yaman, a pesar de su éxito profesional, anhela la estabilidad y la compañía de una persona especial. La fama puede ser un camino solitario, y tener a alguien con quien compartir los triunfos y las dificultades puede ser un bálsamo para el alma. Y si esa persona es alguien con quien se siente profundamente conectado, ¿por qué no sellar esa unión? Además, pensemos en la influencia de su reciente incursión en el mundo de las series de televisión italianas. Ha pasado mucho tiempo en Italia, ha trabajado con actores y actrices italianos, y es posible que haya adoptado algunas de sus costumbres y formas de ver la vida. Las relaciones en Italia a menudo tienen un componente muy arraigado en la tradición y la familia. Y aquí viene la parte más especulativa, pero también la más interesante para nosotros, los espectadores ávidos de detalles. ¿Qué podemos esperar de una posible boda de Can Yaman y Francesca Chillemi? Si seguimos la línea de sus relaciones anteriores, podemos imaginar un evento espectacular, lleno de glamour, con invitados de renombre y, por supuesto, con una cobertura mediática masiva. Sería, sin duda, uno de los eventos del año en el mundo del entretenimiento. Pero más allá del espectáculo, lo que realmente nos interesa es el amor, la conexión, la felicidad de la pareja. ¿Será este el matrimonio definitivo para Can Yaman? Solo el tiempo lo dirá. Pero lo que sí podemos afirmar es que la noticia de que Can Yaman podría estar a punto de volver a casarse ha generado un revuelo enorme, y no es para menos. Es la confirmación de que a pesar de los altibajos, el actor sigue buscando el amor y la estabilidad. Y volviendo a la pregunta inicial, ¿Can Yaman está casado por qué volver a dar el si quiero? La respuesta, en mi humilde opinión, es porque el amor llama a su puerta de nuevo, y él, con su espíritu apasionado y su deseo de encontrar la felicidad, está dispuesto a responder. El matrimonio es un compromiso, una promesa, y si Can Yaman siente que Francesca Chillemi es la persona con la que quiere hacer esa promesa, entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlo? Así que, queridos amigos, esta ha sido la última hora sobre el misterio de Can Yaman y su posible nueva boda. Esperamos con ansias las confirmaciones oficiales, pero mientras tanto, disfrutamos del torbellino de emociones y especulaciones que nos trae este carismático actor. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que os haya gustado y que os hayamos mantenido enganchados de principio a fin. Hemos desgranado los rumores, hemos especulado sobre los motivos y hemos recordado los altibajos de la vida amorosa de Can Yaman.
Pero ahora me encantaría saber vuestra opinión. ¿Creéis que Can Yaman se casará con Francesca Chillemi? ¿Qué pensáis de las idas y venidas en su vida sentimental? Dejadnos vuestros comentarios aquí abajo, nos encanta leeros y debatir con vosotros. Y si os ha parecido interesante este chisme, no olvidéis darle un buen me gusta a este vídeo. Compartidlo con vuestros amigos, con esa amiga que también es fan de Can Yaman, y por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribíos al canal. No os arrepentiréis. Nos vemos en el próximo vídeo con más exclusivas y más temas que os harán vibrar. Un abrazo enorme y hasta la próxima.